Bueno, un saludo para los hermanos de la Espada y un gusto poder dirigirme a ustedes en referencia a un tema que me pasaron en esta ocasión, que tiene que ver con las prácticas espirituales saludables de la vida de comunión, de la vida de iglesia. Y una de las cosas este, interesantes de la vida de comunión o la vida de iglesia es que tiene características y es muy diferente a cualquier otro ámbito en que podamos relacionarnos o estar. Los vínculos espirituales que tenemos los creyentes en Cristo es algo que solamente se puede vivir, experimentar en lo que es la comunión cristiana. Y todos nosotros, cuando conocimos a Cristo, venimos de entornos diferentes, venimos con ciertos hábitos, valores, ideas, con una forma de ser, de proceder, que más o menos nos enseñó el lugar donde crecimos, la familia donde nacimos y vivimos y nos criamos. Pero cuando conocemos a Cristo y entramos en la vida de la iglesia, tenemos que aprender lo que son las prácticas de la comunión, los principios de la comunión, lo que Dios pensó en la forma que yo me tengo que relacionar con los hermanos. Y ahí nos damos cuenta que es muy diferente a todo lo que hemos vivido en el mundo y que es necesario además por las diferencias que tenemos, por la forma de ser de uno y de otro. Y otra cosa también que tenemos que considerar es que la iglesia es el único lugar donde el reino de Dios se hace visible en la vida de los creyentes. Digamos que la iglesia es una esfera donde los principios de Dios se hacen reales y se hacen reales a través de lo que nosotros somos y hacemos. Entonces, pensando en este tema de las prácticas saludables, porque la vida de comunión tiene que ser saludable. Dios pensó en ese ámbito de iglesia para que crezcamos de manera correcta, adecuada, para que edifiquemos nuestra vida de forma apropiada. O sea, ese es el plan de Dios para los creyentes. No vamos a mirar muchos versículos, sino que nos vamos a concentrar en un pasaje específico. Y yo creo que vamos a ver cosas que claramente ya conocen, pero recordar estas cosas es importante. Nuestro texto base va a ser en Hebreos capítulo 10. Básicamente quiero pensar en 5 cosas, sintetizar 5 puntos en este pasaje. Hebreos 10, 23, que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, lo primero, y no voy a arrancar en un orden de versículo 23, pero un aspecto básico en lo que tiene que ver con la comunión saludable es que el creyente mantenga en alto el concepto de congregarse. ¿Y por qué congregarse? Si no arrancamos entendiendo el porqué de las reuniones, bueno, ya tenemos allí un problema que no nos va a permitir como tener ese fundamento para ser saludables en la comunión cristiana. O sea que lo primero y lo esencial es que el creyente
esté experimentando una vida de iglesia que sea saludable, o sea, que el creyente esté presente en lo que es la vida de la iglesia. El creyente que falta, y hoy tenemos un montón de pensamientos propios que son erróneos, posiblemente uno de los factores que influyó en contra tiene que ver con aquellos años del COVID, donde se popularizó las reuniones por Zoom, que pueden ser lícitas y pueden ser de provecho para los hermanos que no tienen movilidad o que tienen problemas de salud. Bueno, el poder apreciar por medios modernos la reunión y ver a los hermanos, aunque sea a través de una pantalla, es una bendición. Pero el creyente tiene que congregarse presencialmente. No puede estar en los conceptos de, bueno, somos iglesias en mi casa, o no es necesario congregarse para ser iglesia. Son algunas de las cosas que se manejan, o hay otras ideas que andan circulando por ahí. O cuando uno dice, bueno, algunos se limitan a una frecuencia, decir, bueno, con ir una vez al mes ya es suficiente. Bueno, eso es, algunos de estos conceptos tenemos que ver que bíblicamente no se pueden sostener, no están bien. Porque la congregación o la reunión, el congregarse, involucra la presencia de Dios. O sea, hay una gracia implicada en los tiempos de reunión. Una gracia que es irreemplazable, como cuando Jesús dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Y recordamos también que en el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, allí se reitera una y otra vez que el Señor es el que anda en medio de los candeleros y Él es el que conoce, porque yo conozco, dice una y otra vez, yo conozco tus obras, yo conozco esto, yo conozco lo otro. Y hay palabras de aprobación y hay palabras de advertencia. Entonces, el Señor se mueve en el testimonio, se mueve entre las iglesias, y la gracia que proviene de estar presente en ese tiempo donde el Señor está en medio no se puede reemplazar por otro tipo de reuniones a distancia, o tampoco lo podemos limitar a que, bueno, con una vez al mes que yo esté alcanza. Tampoco podemos decir que no es necesario congregarse para hacer iglesia. Vamos a ver ahora ese concepto. Por ejemplo, si miramos en 1 Corintios capítulo 11, encontramos una expresión importante allí. 1 Corintios capítulo 11, verso 18, que dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, esa expresión tira abajo el concepto de algunas personas que dicen que la iglesia es la gente, no es un lugar. Bueno, es verdad, la iglesia es la gente, no es su lugar, pero la iglesia tiene que reunirse. Que los creyentes regularmente se junten hace que la iglesia sea iglesia. Por eso dice Pablo, cuando os reunís como iglesia. Por ejemplo, un equipo, ya sea deportivo o lo que sea, no deja de ser equipo cuando sus miembros se encuentran desparramados. Siguen siendo un equipo, pero necesitan jugar para ser un equipo. O sea, para funcionar como equipo tienen que, para hacer funcionar las estrategias como equipo tienen que juntarse y funcionar de esa manera. O sea, la iglesia no deja de ser iglesia cuando no se congrega, evidentemente, pero es necesario que se congregue para que sea iglesia, porque así lo determinó Dios.
Entonces, esa idea de que la iglesia es la gente, pero no es su lugar, es una cierta verdad, pero no es toda la verdad. La iglesia tiene que reunirse como iglesia y eso es parte esencial para que el creyente sea saludable en su crecimiento y en su avance, en su edificación espiritual. La reunión presencial, podríamos decir que es un tiempo donde el creyente es rodeado por, por la presencia de otros hermanos, porque el plan de Dios es que los creyentes nos veamos unos a otros, nos tratemos unos con los otros, aprendamos unos de los otros, seamos ejemplos, tengamos ánimo, tengamos corrección y las actitudes de amor, de conversar, de mirarse a la cara, esas cosas no se pueden reemplazar por otras cosas. Podemos decir que algo sucede cuando los creyentes se juntan y cantan juntos, alaban a Dios, respirando el mismo aire, escuchando el mismo mensaje, compartiendo el mismo pan en la mesa del Señor. Por eso dice 1 Corintios 10, 17, vamos a leerlo también. 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Bueno, eso no es posible con esta idea de que los creyentes podemos ser iglesia en casa. No, los creyentes se reúnen para participar como un cuerpo y comer del mismo pan. Así que la cuestión es que si bien es cierto que asistir a las reuniones no me convierte en cristiano, lo que sí podemos decir es que asistir a la iglesia, a las reuniones, es algo que hacen los cristianos. No soy cristiano por ir a las reuniones, pero si soy cristiano, me congrego. Porque demuestro que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, está en mí y por tanto yo deseo estar con el pueblo de Cristo. O sea, el Espíritu Santo me impulsa a estar con los creyentes. Por eso, el congregarse está dentro de los propósitos de Dios para la iglesia y es lo que el estar junto es lo que permite el ejercicio de muchas cosas que tienen que ver con la comunión. Entonces, para pensar en una práctica saludable, tenemos que, primero que nada, reafirmar el concepto y reconocer la importancia que tiene la reunión. La reunión no es lo mismo, la reunión de la iglesia no es lo mismo que la asistencia a un club, ya sea deportivo o a una sociedad con gustos afines como la pintura, el arte o la música. Esas cosas uno las puede hacer y puede decir, bueno, voy una vez a la semana y uno puede disfrutar ese tiempo, pero los vínculos espirituales de la iglesia hacen que cuando los creyentes se reúnen, la gracia de Dios esté obrando en una forma saludable cuando el creyente se relaciona con los principios de la comunión. No hay nada que pueda suplantar la vida de la iglesia como lo presenta la palabra de Dios. Entonces, ese es el fundamento para un crecimiento saludable. Evidentemente, como dice Pablo, cuando reunís como iglesia, oigo que hay divisiones entre vosotros. Bueno, porque no estaban aplicando los principios de la comunión. Es decir, que no es un mero reunirse, sino que es un reunirse con aspectos espirituales de cuidado. Pero ahí hay algo saludable en la reunión de los creyentes. No solamente el mero hecho de congregarse, porque allí en Hebreos, el pasaje que hemos leído, en el verso 24, dice, y considerémonos unos a otros,
considerémonos unos a otros. Bueno, yo quiero pensar un poquito en segundo lugar. Primero dijimos que tenemos que fortalecer el concepto de por qué nos reunimos. La salud espiritual comienza poniéndose fundamento. Congregarme es algo que me va a dar salud espiritual y crecimiento. Ese es el propósito y el plan de Dios. Pero en segundo lugar, la atención que nos damos aparece en esa palabra considerémonos unos a otros. Ese verbo que aparece unas 14 veces en la Escritura, en el Nuevo Testamento, tiene el sentido de prestar atención. O sea, no tiene el sentido de ser considerado, sino de prestar atención. Un prestar atención en la forma, o un poner interés en la forma que nos podemos animar, o que podemos animar a nuestros hermanos. Pero fíjense que debe ser una mutualidad, porque dice estimularnos, considerémonos unos a otros, para estimularnos, pero hay una mutualidad ahí, es unos a otros. No es una carga que yo pueda poner sobre algo que tienen que hacer los líderes, no es algo que yo simplemente reproche de que no me prestan atención, que algunas personas de la iglesia no me prestan atención. Yo soy responsable de dar atención a los hermanos también. O sea, si yo reprocho a los hermanos que no me dan atención, yo también estoy involucrado en eso, pues yo también tengo que dar atención a los hermanos. Tengo que considerar a los hermanos. A veces no sabemos exactamente cuáles son nuestros dones, pero está al alcance de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, de ser responsables del clima que ponemos en la reunión, de considerarnos, de prestar atención a los hermanos. Esto lo puede hacer cualquiera, todos los creyentes. A veces los creyentes se quejan porque son personas, o sea, en su opinión, bueno, como que los han dejado de lado, como que están olvidados, pero posiblemente no han entendido lo que es la mutualidad de prestarse atención los unos a los otros. La iglesia es un lugar para vivir por encima del egoísmo. Es decir, no podemos pasar por el lado de nuestros hermanos sin ningún tipo de atención, ensimismados en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios asuntos, o dirigiéndonos simplemente o solamente a los creyentes que conocemos, o los que son parte de nuestro círculo de amistad. No, tenemos que considerarnos, estar más pendiente de los demás, porque eso es lo que trae salud a la vida de la iglesia. Pero yo soy responsable de traer salud a la vida de la iglesia y a la forma de relacionarme. Sucede mucho en las iglesias de gran número, obviamente, pero puede suceder que una iglesia numéricamente grande, haya una actitud bastante generalizada de darse atención, de prestar atención a los demás, de considerarse. Entonces, eso trae salud. Y puede darse que una iglesia pequeña, los creyentes no se presten mucha atención, solamente vayan al culto, asistan, porque lo he visto, y apenas termina la reunión ya van para su casa y no pasa de un saludo formal, no hay una palabra de acercamiento. Se puede dar en iglesias grandes o iglesias pequeñas. Entonces, no tenemos que atribuir el problema a la cantidad y al número de las iglesias. Es un problema de salir de los hábitos del mundo, de salir del egoísmo y estar un poco más pendiente de la situación de nuestros hermanos y de cómo podemos acercarnos a nuestros hermanos. Una pregunta importante que nos podemos hacer. La versión internacional dice: preocupémonos los unos por los otros. Pero una pregunta que nos podemos hacer es: ¿nos prestamos atención
más allá de un saludo formal, de aquel saludo de ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. ¿Vamos más allá de eso o nos quedamos ahí? Porque considerarse o prestar atención a los hermanos puede involucrar situaciones específicas. Por ejemplo, tenemos que considerar que hay hermanos que han pasado por pérdida de seres queridos, hermanos que pasan por procesos de luto. Otros pueden estar luchando con alguna enfermedad. La semana de algunos hermanos puede haber sido de médicos y de pasar de un lugar a otro, análisis y cosas así. Hermanos con impedimentos físicos, hermanos que están solos, que viven con los problemas de su avanzada edad, hermanos jóvenes que han luchado con pecados durante la semana. Entonces, considerarse, prestar atención, qué puede estar pasando a nuestros hermanos, el acercamiento que nos permite saber de primera mano qué es lo que está ocurriendo con aquellos que se sientan al lado nuestro. Obviamente que esto no se agota con los tiempos de reunión. Considerarse unos a otros, considerarnos, tiene que ir más allá, por fuera de las reuniones también, en la visitación, los tiempos que podemos compartir en cosas edificantes. Bueno, pero es importante el considerarnos, y obviamente que también considerarse involucra el orar unos por los otros, el prestar atención a las situaciones que están pasando los hermanos y bueno, anotar esa situación, orar, comunicarnos con nuestros hermanos, ya que hoy tenemos tantos medios y tanta facilidad, mandar un mensaje, un acercamiento. Bueno, realmente prestar atención, salir del egoísmo, salir de los saludos formales, que no hay ningún acercamiento, y tener más acercamiento puntual a nuestros hermanos. Bueno, en tercer lugar, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos. Esto tiene que ver con ser factores de ánimo. Las decisiones prácticas en bien del ánimo de nuestros hermanos. Y cuando yo vivo en función de ser un factor de ánimo hacia los hermanos, estoy actuando con responsabilidad, porque lo que tenemos que vivir es una comunión responsable, no meramente una presencia en las reuniones, sino una comunión responsable, donde nos importa la situación de los hermanos. La atención que ponemos, que hemos visto antes, tiene que ser una atención para animarnos, no para curiosear, no para criticar, no para meramente ser opinadores, sino para ver la forma en que podemos animar a nuestros hermanos, como dice, al amor y las buenas obras. Y el comienzo siempre es con el ejemplo. Congregarse es una forma o es una oportunidad que tenemos de animarnos. Y esa es una de las razones por las que nos congregamos. Pero, como hemos dicho, no se agota solamente por congregarnos. Tenemos que animarnos de otras maneras. A veces implica tener conversaciones más profundas, implica el poder ir a la casa de un hermano o compartir tiempo con los hermanos. Bueno, sé que estuvieron en un retiro de iglesia, eso es algo muy bueno para la salud de la iglesia y la salud de la comunión. Esos retiros donde se pueda pasar más tiempo juntos con los hermanos y compartir tiempos de integración familiar y de charlas, ¿no?, entre hermanos. Las reuniones que se hacen específicas, por ejemplo, para matrimonios, para hermanas, para hermanos de cierta edad, para jóvenes, es otra forma también de estimularnos, de animarnos. Ya que ahí podemos conocer
y hablar sobre situaciones específicas. Bueno, estaba recordando lo que dijo Elifaz, uno de los amigos de Job, que le recuerda algo a Job. Dice: al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. O sea, este amigo de Job reconocía que Job había vivido animando a las personas. Lamentablemente Job no encontró después quién lo animara a él en la situación de infortunio que estaba, de tristeza que estaba viviendo. Pero estamos en un mundo que requiere mucho ánimo entre los creyentes. O sea, ya la dureza, la crítica, los problemas, las palabras ácidas y todo lo que se dice para golpear a los demás, al prójimo, eso es lo que abunda en la sociedad, los celos, las envidias. Pero los creyentes tenemos que vivir tratando de animarnos unos a otros, porque eso es saludable. Nunca tenemos que hacer nada que traiga desánimo, decir algo que pueda ser una piedra de obstáculo para nuestros hermanos. Cuando faltamos a las reuniones también tendríamos que pensar, primero, si mi falta, si mi ausencia no va a ser un factor de desánimo para alguien. Entonces eso es tener una comunión responsable, y eso es saludable en la vida de la iglesia. Otra de las cosas que se menciona aquí, en cuarto lugar, tiene que ver con la exhortación, que, bueno, en un contexto de hermanos que están faltando, pero dice, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La exhortación es una práctica dentro del modo animador, pero la exhortación abarca también, no solamente ánimo, también la exhortación puede abarcar dirección, consuelo, advertencia, fortalecimiento. La exhortación es una forma donde tratamos de aplicar lo que la Biblia dice, un incentivo de acuerdo a la palabra de Dios para que nuestra vida se encauce y siga adelante, ¿no? Es un empujón hacia adelante por medio de la palabra. Bueno, la Biblia manda que nos tenemos que exhortar los unos a los otros, y que bueno, cuando hay una palabra dada con gracia, en un momento oportuno, una palabra adecuada, que se da con amor, y bueno, eso nos anima, nos fortalece, cuando lo hacemos de la manera correcta, con conocimiento y con amor. Si nos falta conocimiento, bueno, uno puede errar en la exhortación, como también si falta amor, esa actitud podría ser contraria a lo que esperamos. Bueno, en último lugar, y está ligado a la salud de la comunión de la iglesia, es el cuidado personal, la forma que yo me cuido. Porque dice en el verso 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Otras versiones dice, mantengamos inmovible. O sea, es la vida sin oscilaciones, sin altibajos. Sabemos que las razones para que un creyente tenga sus altibajos pueden ser muchas. O sea, en el camino de la vida pasan muchas cosas, pero yo me tengo que cuidar, mantener firme, o sea, tiene que haber una estabilidad. La clave para la vida de comunión es que los creyentes sean un factor importante en la vida de comunión, es la estabilidad. Nada trae más desánimo que esa oscilación de los creyentes que están, que no están, que son inestables en su vida y en su andar. Eso desanima mucho a los demás. Entonces, para nuestro cuidado personal, lo que básicamente tenemos que cuidar es nuestra relación con Dios, nuestra relación personal con Dios, nuestra convicción de fe. Y es lo que vemos en los versículos anteriores, cuando habla
de la entrada al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que nos abrió Cristo. Verso 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22, acerquémonos con corazón sincero, con una plena convicción, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, todas son expresiones de limpieza espiritual. Una limpieza que también se produce por medio de la forma que el creyente aplica la palabra en su vida. Recordamos que Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, la forma que cuidamos nuestra relación con Dios, que profundizamos en la palabra de Dios, que vivimos con esa convicción de fe, es lo que va a permitir que nuestra vida pueda marchar por encima de los estados de ánimo, ¿no? Uno en la semana, en el día, puede tener muchos estados de ánimo, pero tenemos que mantener firme sin fluctuar. Ese cuidado personal también tiene que ver con nuestra esperanza. Bueno, lo dice la profesión de nuestra esperanza, porque la promesa del Señor es fiel. Y después también habla de la expectativa, porque veis que aquel día se acerca. Entonces, cuando el creyente mantiene su expectativa en alto y la convicción de fe inmovible en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, estos aspectos personales de estabilidad son importantísimos en lo que tiene que ver con la salud de la vida de comunión. Porque el creyente desanimado, el creyente inestable, no es un factor de ánimo para los demás. Entonces, el cuidado personal es importante para que yo me cuido, lo estoy cuidando también a los hermanos y puedo ser de bendición para ellos. Ahora, cuando yo me descuido, bueno, ahí entra el dejar de congregarse, la actitud egoísta o indiferente hacia los demás. Ya no puedo prestar atención a nadie porque estoy descuidado, estoy pensando hacia adentro, hacia mis propios problemas. No puedo animar a otros y no puedo exhortar a otros porque mi estado de ánimo no me lo permite. Así que ese pasaje que hemos tomado me parece que resume aspectos claves que son muy importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la salud espiritual de la comunión. Si nosotros ejercitamos estos puntos que hemos visto, bueno, vamos a tener salud y bendición en el trato con los hermanos y vamos a disfrutar ese tiempo de estar junto con los hermanos y de poder ser de bendición para los hermanos. Bueno, deseo que el Señor bendiga esta palabra y tengan una vida de comunión muy saludable en todo lo que puedan experimentar. Que el Señor les bendiga.